EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Deseo que estén bien. ¿Cómo están este día? Un gusto saludarles. Vamos a iniciar. Education Business Group les da la bienvenida. A cada uno y a cada una de ustedes les da la bienvenida Education Business Group e iniciamos este día. Estamos viendo el tema de la violencia sexual. Atención psicológica a personas sobrevivientes de violencia sexual. Y en esta ocasión vamos a continuar con la presentación. Bueno, como les dije hace un momento, estamos viendo el tema de la atención psicológica a la violencia sexual, a personas sobrevivientes de violencia sexual, y en esta ocasión continuamos con la participación. Quiero decirles que Education Business Group integra culturas por medio de la educación, mediante la interacción de docentes y estudiantes para Latinoamérica, con el propósito de contribuir en la preparación de profesionales y así aportar a una sociedad que necesita atención e intervención constante. EBG se interesa en que cada una y cada uno de nosotros podamos aprender, estemos a la expectativa de crecer constantemente e innovando nuestros conocimientos. Vamos a proyectar el video de EBG para que cada quien de nosotros y nosotras podamos entrar a la plataforma educativa, podamos revisar nuestras notas, podamos revisar cuánto llevamos de ponderación, podamos entrar con nuestro correo, con nuestra contraseña y podamos revisar también la información correspondiente, no solo a este curso, sino inclusive a otros cursos. Podemos ir revisando si queremos consultar con el profesor, con la profesora, si queremos
estar constantemente informándonos de todo aquello que EBG nos proporciona. Y en esta ocasión vamos a ver de que es muy fácil por medio del video. Antes quiero decirles que el desarrollo de las evaluaciones como paso final a su aprobación de cada lección es bastante factible. Pueden encontrarlo, el cuestionario, al finalizar cada clase. Ahí van a encontrar todas las oportunidades que quizá no han tenido de recibir una clase, las van a encontrar grabadas. Van a encontrar todas las oportunidades de responder un cuestionario que posiblemente no lo han respondido. Así de que quiero decirles de que no se han perdido la oportunidad de continuar aprendiendo. La carga horaria del curso es de 20 horas. Se distribuye por medio de las actividades virtuales que estamos recibiendo en vivo y las que podemos realizar con lectura, las que podemos realizar de otras maneras. Acá podemos encontrar que tenemos diferentes modalidades de trabajo. Las clases son 100% en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Las clases están para cada uno y cada una de nosotras. El 50% de aprobación y adquisición del diploma se divide de la siguiente manera. Cada vez que ustedes reciban una clase, como dije hace un momento, pueden resolver el cuestionario. Y el 50% lo adquieren del total del curso. No es por actividad realizada que ustedes deben tener el 50% para ser acreedores del diploma, perdón, del certificado, sino ustedes pueden tener el 50% total. El certificado tiene un costo de $10, pero sin embargo, no es de carácter obligatorio adquirirlo. Aunque sí, es un certificado avalado por, no solamente por medio de la corporación de Ecuador, sino la corporación, mejor dicho, estadounidense. Vamos a ver en este momento el video. ¿Me permiten, por favor? Tuve problemas con el video. Tuve problemas con el video, pero acá creo que lo tengo. EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor.
Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Quiero decirles que me disculpen porque, según me he percatado, no se ha proyectado la imagen, solamente el audio. No obstante, he tenido dificultades para proyectar con imagen, pero vamos a continuar. Pues vamos a continuar porque creo que cada quien de nosotros y nosotras tenemos el acceso a través de www.ebg.es para poder entrar a la plataforma. Podemos ir descubriendo qué nos ofrece EBG por medio de esta página web. Podemos ir descubriendo todas aquellas informaciones que nos son de interés, que nos permiten formarnos, nos permiten crecer, nos permiten desarrollarnos. Vamos a pasar a hablar acerca del Código de Ética Profesional. Si ustedes recordarán, el día de ayer estuvimos hablando acerca de el Código de Ética, los instrumentos de ética que pueden haber en los diferentes países. Cada país tiene el propio, cada país tiene el suyo. Y en esta ocasión vamos a ver que tenemos un código de ética como más bien en general. Y en el código de ética para América Central podemos encontrar el artículo 12, donde dice que el psicólogo toma las medidas razonables para evitar dañar a sus pacientes o clientes. Quiero decirles de que como psicólogos o psicólogas tenemos un fuerte compromiso, una fuerte responsabilidad, porque debemos de respetar no solamente el espacio profesional, no solamente a la persona en el momento de la atención, sino inclusive en otro momento fuera de nuestra casa, fuera de nuestro contexto, debemos siempre proyectar una imagen de respeto. Y en la ocasión, cuando estamos frente a una persona para una atención psicológica, en ese momento debemos tomar todas aquellas medidas que puedan ser razonables para evitar dañar a los pacientes y a las pacientes. Quizá podamos decir, pero es que eso es bastante de lógica. Recordemos que hay muchas personas que se preparan, incluso en el campo de la psicología, y como dije ayer, quizás sin tener la suficiente, no solo ética, sino también falta de vocación para la atención psicológica. Es importante que las personas que somos psicólogos o psicólogas, estudiantes de psicología, tengamos presente que estamos tratando con seres humanos. Tengamos presente que estamos tratando con personas que tienen emociones, tienen sentimientos, y es importante que no se nos olvide que no estamos tratando con objetos de derechos, como decíamos en la primera jornada, sino con personas sujetas de derecho, y por lo tanto merecen lo mejor de nuestra parte, lo mejor de nuestra responsabilidad. Debemos ver que hay que evitar, como dije hace un momento, el daño a los pacientes, a las participantes en investigación, estudiantes y otros con quienes se trabaje, para minimizar el daño cuando éste sea previsible e inevitable. Puedan decir, bueno, pero aquí nosotros cuando vamos a atender a una persona no vamos a ver con personas participantes de investigación, no estamos con estudiantes. Lo que sucede es de que la ética como profesionales de psicología se amplia no solamente a un momento, sino a diferentes momentos. Y el momento en el que estamos con personas participantes de investigación, podemos, no sé, cada quien desde su ámbito, podemos estar tal vez desarrollando algún tipo de actividades de investigación, o podemos estar con estudiantes, todo relacionado también al ámbito de la violencia sexual, o con clientes, con personas que son víctimas de violencia sexual, y tenemos que ver que todo daño pueda ser minimizado lo máximamente posible y que podamos evitar mayores complicaciones.
En esto cabe lo que les mencionaba el día de ayer de la revictimización. En esto cabe lo que les decía el día de ayer de tener un cálculo, un tacto, una sutileza para atender los casos. Vamos a ver el artículo 17. Dice que el psicólogo que administra, califica, interpreta o usa técnicas de valoración se cerciorará de que éstas se basan en datos sólidos que garanticen la confiabilidad, validez y normas, así como la aplicación apropiada y uso de las técnicas y o instrumentos que emplea. Quiero decir en esto de que cuando hablamos de la evaluación psicológica, estamos hablando de obtener datos, obtener información de una persona que deben ser muy confiables, muy respetuosos. Las personas les tenemos el mundo psicológico abierto, les tenemos el mundo psicológico en nuestras manos y debemos ser muy cuidadosos, muy cuidadosas, muy respetativos, porque cada una de estas situaciones son bastante interesantes para poder atender a las personas. ¿Me permiten? Un momento, por favor. ¿Me permiten? ¿Me permiten? Tengo problemas para proyectar. Yo consideraba que estaba proyectando, pero veo que según me informan no se está pasando la imagen. Y le doy compartir la pantalla y lo que obtengo es que no se puede iniciar la función de compartir pantalla. Las ventanas que se han seleccionado no es válida. Y no entiendo qué está sucediendo. Trataré de ver qué solución acá. Siempre me sale lo mismo. Voy a tratar nuevamente. Voy a tratar nuevamente y si no, vamos a continuar de esta manera. ¿Sale? De acuerdo. Me están saliendo ahora.
Voy a intentar nuevamente hacerlas grandes y espero no tener complicaciones. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, para quienes no estaban leyendo al igual que yo, me disculpan por favor. Y para quienes no estaban leyendo igual que yo, pues aquí está el artículo 12. Lo podemos leer. Y el artículo 17 es en el que estábamos. Veíamos en el artículo 17 que el psicólogo que administra, califica e interpreta, estamos hablando de las pruebas. Recordemos que en cualquier caso que nosotros o nosotras como profesionales de psicología vamos a atender, hay dos momentos. Está el momento de la evaluación y está el momento del tratamiento. Y cuando hablamos de atención psicológica a personas sobrevivientes de violencia sexual, recordemos que estamos hablando de un momento en el cual también tenemos que evaluar. Tenemos que identificar cómo está la persona en su autovaloración. Tenemos que identificar cómo está en su autoimagen, que son partes de la autoestima. Tenemos que identificar los niveles de ansiedad que puede tener una persona. Tenemos que identificar posibles niveles de depresión. Hay que identificar niveles de estrés, etcétera, en los cuales la persona posiblemente ha caído. Entonces, cuando hablamos de las pruebas que las personas puedan estar compartiéndonos con nosotros o con nosotras la información, cuando hablamos de ese momento, también ahí debe haber ética por parte de nosotros o nosotras. Vamos a ver que deben ser unos datos confiables, veraz, sólidos. El criterio profesional podemos tenerlo para otras áreas, pero si decimos, bajo mi criterio yo considero que esta persona está de esta manera y empezamos a alterar información, quizás ustedes puedan decir, bueno, si es que es interesante, pero nosotros creemos que a veces hay que tomar ciertas excepciones y hay que tomar ciertas condiciones que no son quizá muy adecuadas. Es importante que podamos tener siempre presente ante cualquier acción que vayamos a realizar la ética. Es importante que podamos tener siempre ante todo el compromiso que nosotros y nosotras hemos adquirido en cualquier momento. Cuando nos hemos autorizado, nos hemos concientizado que queremos ser profesionales de psicología y hemos sido autorizados y autorizadas para ejercer, asumimos un compromiso. Vamos a ver el artículo 21. Dice que el psicólogo no promueve ni condona el uso de técnicas de valoración psicológica por parte de personas no cualificadas, es decir, que no hayan recibido información, educación, supervisión formales. Cuando dice que no se promueve ni se condona, no estoy diciendo no se condena, sino no se condona. Porque acá esto parece, lo quise mencionar este artículo porque parece tal vez un tanto contradictorio. Porque a veces podemos decir, vaya, como sabemos, o sea, en esto quiero hacer un énfasis, porque a veces hay personas, y yo respeto el trabajo de cada quien, y valoro las personas que tratan de aportar de una manera positiva y responsable. Pero también hay personas a veces que están tratando de entrar, por ejemplo, al campo de la psicología, sin ser psicólogos o psicólogas. Y para administrar una prueba psicológica hay que estar autorizados, hay que estar autorizadas. Para tratar también con el vínculo de posiblemente la habilidad emocional, para tratar con las heridas psicológicas de las personas también hay que estar autorizados y autorizadas. Hay momentos en los cuales podemos tener complicaciones legales porque podemos estar administrando algún tipo de pruebas o algún tipo de técnicas para las que no estemos autorizadas. Y cuando hablamos de violencia sexual son temas muy delicados, son temas de mucha sensibilidad
y no podemos estar administrando o desarrollando técnicas, posiblemente abriendo heridas psicológicas que posiblemente, valga la redundancia de la misma palabra, no vamos a poder cerrar. Si abrimos heridas psicológicas, debemos ser capaces de cerrarlas, porque no estamos tratando con cualquier tipo de persona. Estamos tratando con un ser humano. Estamos tratando con alguien que está herida ya por una situación que ha experimentado. Y en estar nosotras en el explorar, el aprender, el querer ayudar, podemos asumir responsabilidades que no nos corresponden. Debemos de saber delegar cuando un caso no nos toca a nosotros o a nosotras atenderlo. Debemos de saber hasta dónde podemos, como profesionales o como especializados en tal área, podemos llegar. Y como psicólogos o psicólogas, en ningún momento debemos promover el uso de las técnicas psicológicas, el uso de la atención psicológica a personas en condiciones críticas, en condiciones lábiles, en condiciones difíciles, complejas. En ningún momento como profesionales de psicología lo podemos hacer. Debemos de respetar hasta dónde nos compete, como dije hace un momento, y como profesionales de psicología no vamos a decir, vaya, vamos a formar un grupito acá de personas que queramos atender a las personas sobrevivientes de violencia sexual. Y vamos a empezar a promover este tipo de situación. En ningún momento podemos hacerlo. Como psicólogos no podemos promover este tipo de acciones. Y la educación y supervisión formales se pueden desempeñar. Cuando estamos, por ejemplo, en un proceso de formación para el campo de la psicología, como estudiantes, vamos a una institución a realizar algún tipo de prácticas. En ese momento estamos bajo la supervisión de una persona ya autorizada y calificada para atender a las personas. Y en ese momento la responsabilidad recae sobre el profesional o la profesional. En ese momento la responsabilidad recae sobre de él o de ella de cualquier error o situación en la cual nosotros podamos incurrir. Es importante que si nosotros o nosotras estamos trabajando, entonces sí estemos conscientes de lo que estamos haciendo y asumamos la responsabilidad, porque ante cualquier situación nos van a solicitar la autorización que tenemos para. Vamos a ver también el artículo 26. El artículo 26 dice que el psicólogo cuida y promueve el control profesional. Acá continúo diciendo, como profesionales de psicología hay aspectos que podemos revelar y aspectos que no podemos revelar, porque tenemos un código de ética que nos rige y dice que hay que promover el control profesional. Como dije hace un momento, yo sé de que muchas veces hay personas que dicen si yo soy mejor psicólogo que otros psicólogos. Yo soy una persona que tengo la capacidad de, pero recordemos que la psicología es una ciencia. Por lo tanto, tiene herramientas científicas, tiene también teorías científicas y no es así porque yo diga que soy psicólogo o psicóloga o me siento psicólogo o psicóloga que voy a atender este tipo de casos, porque para eso la psicología, como dije hace un momento, es una ciencia y hay que respetar el trabajo profesional, tiene su objeto de estudio y tiene también su el experimento científico y las teorías que la avalan. Así es de que no cualquier persona puede ser psicólogo, no cualquier persona puede ser psicóloga. Debe de haber pasado por el proceso de formación. Y repito, cuando hablamos de situaciones de violencia sexual, repito, es sumamente delicado y complejo. Así que debemos saber hasta dónde podemos llegar. Aquí dice que el psicólogo cuida y promueve el control profesional y comercial de los instrumentos psicológicos reservados solamente para psicólogos que cuentan con la debida licencia. Hay instrumentos de evaluación, hay instrumentos de tratamiento, de técnicas
que solamente como profesionales de psicología los debemos de tener. No podemos estarlos promoviendo, estarlos divulgando, no podemos estarlos compartiendo. Y muchas veces hay personas que sí quieren hacerlo de la mejor manera posible y atender un caso de atención psicológica, pero para eso nos podemos preparar, nos podemos formar. El artículo 25 dice que el psicólogo asume la responsabilidad por la aplicación, interpretación y uso de instrumentos de valoración apropiados, ya sea que sea él o ella, la misma persona que califica e interpreta los resultados, que emplee y los servicios automatizados o de otra índole. Cuando vemos acá, decimos que la responsabilidad siempre recae sobre nosotros y nosotras. Cuando hablamos de pruebas aplicadas, de pruebas interpretadas, aunque seamos nosotros o nosotras mismas, o como puse un ejemplo hace un momento de cuando estamos realizando algún tipo de pruebas cuando estamos recibiendo la formación académica para ser profesionales en psicología, digamos un ejemplo, cuando las personas estamos en esta situación, yo puedo administrar una prueba y dársela a otra persona para que la califique. Aunque seamos, o sea, yo como estudiante aplico la prueba y se la puedo dar a la docente, a la persona que está responsable de mi persona para que la califique. Pero en ese caso, o aunque yo misma la calificara, siempre la responsabilidad va a caer sobre la persona autorizada para a participar o realizar ese tipo de pruebas. El artículo 27 dice que el psicólogo hace esfuerzos razonables para mantener la integridad y seguridad de las pruebas y otras técnicas de valoración. ¿Por qué es que se hace tanto énfasis en la protección y el cuidado de las pruebas? ¿Y por qué es que lo quiero mencionar cuando hablamos de la ética profesional para la atención de casos de violencia sexual? Porque si debemos cumplir, si debemos tomar en cuenta todos estos artículos, si debemos de tomar en cuenta cada una de estas cosas que nos dice cada párrafo que hemos leído o podemos seguir leyendo, si lo debemos de tomar en cuenta en cualquier tipo de casos, con mucha más razón aún, con mucho más énfasis y con mucha más responsabilidad cuando atendemos casos como los que hemos hablado. Recordemos que iniciamos viendo el concepto de violencia y cualquier persona que sea sobreviviente de cualquier tipo de violencia es muy vulnerable y está en una condición muy delicada. Mucho más cuando es de violencia sexual. Recordemos que aquí no solamente está de por medio el físico o el área psicológica, está de por medio aspectos de formación, como aspectos morales, de tabús, de creencias, de cultura. Recordemos que hay personas aún que consideran que cuando no hay virginidad en la mujer, por ejemplo, hay una desvalorización de ella. Recordemos que cuando hablamos de una situación de violencia, de abuso, las personas pueden tildar, pueden señalar a la persona que es víctima. Nos pueden estar diciendo mil cosas, pero nosotros y nosotras, como profesionales de psicología, que hemos pasado por un proceso, hemos aprendido de que esta situación no nos puede estar obstaculizando para ver a las personas como seres que están, como les dije hace un momento, con las heridas psicológicas, emocionales, abiertas y que están ahí
porque no fueron donde otra persona, fueron donde nosotros o nosotras porque necesitaban de nuestro aporte, de nuestra ayuda. Cuando tenemos a una persona frente, estamos en la responsabilidad de hacer nuestro mayor trabajo, nuestro mejor esfuerzo, porque esta persona confió en usted, confió en nosotras. Esta persona confió en cada una de nosotras. Esta persona confió en que le íbamos a atender, en que le íbamos a ayudar, en que podía revelar las situaciones dolorosas que experimentaron, que podía externar aquellas situaciones que quizás a nadie más le va a decir en su vida. Posiblemente jamás van a volver a hablar de ello. Posiblemente sí lo van a hacer, pero no de la manera confiable como lo está haciendo con usted. Cuando una persona nos busca, cuando una persona que ha sido sobreviviente de violencia sexual va y solicita el apoyo especializado de nosotros o nosotras, es porque tiene la confianza en que le vamos a apoyar. Tiene la confianza en que va a encontrar el apoyo que anda solicitando. Tiene la confianza que en nosotros o nosotras va a encontrar los recursos que necesita para salir adelante de esa situación. Por eso, desde hace muchos años se preparó la ética profesional. Comprendo que pueden haber muchos vacíos, mucha innovación que posiblemente se necesita realizar, pero la base que tenemos es para que la utilicemos y es una base que nos es funcional y es una base que debemos de respetar. Dice acá que el psicólogo no da nada a conocer con los contenidos, respuestas y o resultados posibles de pruebas e instrumentos psicológicos a no psicólogos. Lo que les decía hace un rato. Debemos ser muy cuidadosos. Aquí es bastante complejo, bastante delicado, porque tenemos una gran responsabilidad con los expedientes, tenemos una gran responsabilidad con todas aquellas actividades que podamos realizar durante una atención psicológica y podemos tener ahí en nuestras manos algún tipo de anexos, algún tipo de actividades en material didáctico que hemos realizado con las personas de una manera presencial y todo lo que las personas nos hicieron, nos realizaron, son cosas que revelan mucho de sí. Y por lo tanto debemos continuar en la expectativa y en la responsabilidad de cuidarles. Vamos a ver, dice que incluye e informa a los estudiantes de psicología de las faltas éticas en las que podrían incurrir. Esto es cuando hay ya una formación, ¿verdad? Que alguien está desarrollando. Pero lo que es de nuestra parte, lo asumimos. Y lo que nos va a servir posiblemente en otro momento, hay que valorarlo también y tomarlo en cuenta cuando no sea correspondiente. El artículo 52 dice que el psicólogo se abstiene de hacer uso inadecuado de las técnicas de valoración, interpretación, resultados e interpretaciones y toma las medidas razonables para evitarlo. Vamos a lo mismo, las pruebas, muy, muy delicado. Tanto el momento cuando ya hemos aplicado un instrumento y tenemos los resultados, como el momento de administrarlos y las herramientas en sí. El artículo 93, el psicólogo no incurre en acoso u hostigamiento sexual. El acoso sexual es a solicitud o ofrecimiento de actividad sexual, insinuaciones físicas, conductas, ya sea verbal o no verbal, de naturaleza sexual, que ocurra en conexión con las actividades o roles del psicólogo. El acoso sexual puede consistir de un solo, permítanme, de un solo acto intenso o severo o de actos múltiples, persistentes o extensos.
Cuando nosotras vemos toda esta información, podemos ver que no solamente tenemos una gran responsabilidad cuando atendemos a una persona porque nos busca, sino que también tenemos una gran responsabilidad como seres humanos, como personas. No podemos, como psicólogos o como psicólogas, realizar algún tipo de acciones como estas, incurrir en algún tipo de acoso u hostigamiento sexual, ni en la vida privada, porque como dije hace un momento, aún la vida privada tiene un énfasis, tiene un auge como psicólogos y psicólogas, y no podemos estar incurriendo en este tipo de acosos, en este tipo de violencia sexual. No podemos estar incurriendo en este tipo de situaciones, menos si es una persona ya víctima de violencia sexual. Y podemos decir, bueno, pero como psicólogo o psicóloga, me va a hacer caso en lo que yo le diga. La tengo aquí a esta persona y puedo yo pasar de esto a lo otro o qué sé yo. Este tipo de situaciones no se pueden estar dando. Como profesionales de psicología, no podemos con una persona que ya viene de una situación difícil, de una situación crítica, de violencia sexual, no podemos caer en este tipo de casos. Ni siquiera porque consideramos de que es el momento para eso, o porque consideramos que la persona está vulnerable, o porque realmente nos agrada la persona. Recordemos incluso evitar la transferencia y la teletransferencia, menos en situaciones de índole de violencia sexual. Como psicólogos y psicólogas no podemos estarnos viendo involucradas en ese tipo de cosas. Vamos a ver que cada uno y cada una de nosotras somos responsables, tenemos los instrumentos. Yo les he hablado, ustedes me puedan decir, pero he dicho ciertas cosas que son generalidades, pero están en el código de ética. Son generalidades, pero a veces se nos pueden olvidar. Son generalidades, pero como se dice, para variedad de gustos, variedad de colores. Así es que habemos variedad de personas, variedad de personalidades, variedad de formación, variedad de educación, variedad de sensibilización. Tenemos cada quien nuestro ámbito moral formado de alguna manera, y es importante que si yo estoy hablándoles de tratar de atender a personas con una situación de violencia sexual, que les recuerde lo que la ética como profesionales de psicología nos dice, nos solicita, lo que la ética como profesionales de psicología nos demanda. Recordemos la confidencialidad, recordemos la gran responsabilidad que tenemos cuando hablamos de la discreción. Recordemos la responsabilidad de, como estábamos viendo, del cuidado de las herramientas aplicadas, no aplicadas. Mencionaban el día de ayer el secreto profesional, y les dije que en casos, por ejemplo, porque el día de ayer hablábamos de los protocolos, que es importante que se siga el control de las 24 horas para poder referir a una persona que es sobreviviente de violencia sexual. Y cuando estamos hablando de toda esta situación que está interrelacionada con la atención psicológica a personas sobrevivientes, cuando hablamos de ello, el secreto profesional tiene excepciones. Yo les decía el día de ayer, podemos entrar en complicidad. ¿Pero por qué vamos a entrar en complicidad? Recordemos que cuando hablamos de un delito tiene dos aspectos importantes: la acción y la omisión. Cuando actuamos o cuando omitimos. Nos enteramos que se está dando este tipo de situaciones y nos quedamos en silencio, entonces estamos cayendo en omisión. Y cuando caemos en omisión, incluso podemos caer en ser acusados o acusadas de complicidad.
debemos de protegernos, debemos de cuidarnos. Si vamos a atender a personas sobrevivientes de violencia sexual, si vamos a atender a personas de cualquier tipo de situaciones, debemos de estar a la expectativa de protegernos a nosotros y nosotras mismas. O sea, yo no quiero decirles, porque en este momento hemos aprendido acerca de la violencia sexual, ya estamos autorizados o autorizadas para atenderlas. Y mandarles así hasta atender, no se puede, no se puede. Pero sí puedo decirles que nos cuidemos, que nos protejamos, que atendamos hasta donde nuestras competencias nos lo permiten y que sepamos referir cuando sea necesario, que sepamos orientar, que sepamos apoyar, que sepamos tener la empatía y a la vez decirles que sepamos cuidarnos y protegernos. Debemos de velar por nosotros y nosotras mismas también. Recordemos que cerca también hay otras personas. Así es que antes de cualquier acción que quizás por el afán de ser buen profesional o buena profesional podamos realizar, debemos de pensar primero qué tanto estamos cuidando, qué tanto estamos protegiendo, qué tanto estamos llevando las situaciones de una manera confiables y, como dije hace un momento, protectoras. Ahora quiero pasar a poder responder interrogantes que quizás podamos tener. Voy a empezar a contestar en este momento. Acá es entre ustedes, acá dice lo que dice Fernanda del informe pericial. Muy bien, ahora voy a leer preguntas que ustedes tengan. Estoy dispuesta a poder responder algunas interrogantes, complementando lo que dice Fernanda. Es entre ustedes la conversación. Gracias, muy dinámica su respuesta. Es entre ustedes la conversación, ¿de acuerdo? Muy bien, si tienen alguna interrogante, estoy a la disponibilidad de poderles responder en este momento. Dice, ayer mencionaba que en algunos casos tenemos que romper la confidencialidad. Entiendo que en niños debemos hacerlo, pero cuando son adultos, ¿ante qué situación se hace siempre que inste abuso aun cuando la persona no quiera decirlo? Yo salgo de la responsabilidad en decirles que la obligación nuestra es saber referir, saber concientizar a las personas de buscar ayuda. Esto lo he dicho constantemente. La responsabilidad nuestra es por protección propia, no caer en omisión y posiblemente en complicidad, pero la decisión la toma cada quien, ¿verdad? Y si tenemos dudas, podemos buscar en nuestro país los instrumentos de ética, consultar, porque no podemos estar considerando y diciendo, entiendo en el caso de niños, recuérdense algo muy importante, que porque sean niños o porque sean niñas, porque sean adolescentes, no por eso nosotros o nosotras tenemos decisiones, tenemos el aval para opinar por ellos o por ellas. Sean adultos, sean menores de edad, igual tenemos la misma responsabilidad de respetar las opiniones. Y cuando tenemos frente a nosotros o nosotras una atención para niñez o adolescencia, en ese momento incluso debemos contar con la aprobación de la persona tutora, de la persona adulta responsable. No podemos por nuestros propios méritos estar diciendo yo considero que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Independientemente de lo que sea, la responsabilidad es de proteger y de respetar. La edad no nos dice puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Siempre la ética debe estar de por medio y la responsabilidad también. Dice
Un ejemplo, vamos a ver. Buenas tardes, ¿qué hacer si una adolescente dice que fue violada por múltiples personas a la vez, pero al aplicar pruebas y entrevistas hay muchas discrepancias en lo que dice? ¿Cuáles son las herramientas básicas como profesionales de psicología? Yo les pregunto, como profesionales de psicología tenemos las pruebas estandarizadas, pero aparte de las pruebas estandarizadas tenemos dos herramientas básicas. Y cuando también tenemos una discrepancia en pruebas aplicadas, recordemos que también podemos aplicar un retest. Recordemos que podemos aplicar una segunda prueba relacionada al mismo aspecto. Si una prueba no nos revela una información que queremos obtener, recordemos que podemos buscar otra. Y después hacer comparaciones. Y después hacemos la conjugación de las diferentes pruebas aplicadas. No solo las estandarizadas, sino las otras dos básicas, que como profesionales lo sabemos. Muy bien. Acá me dijeron las dos más principales. Observación y la otra. Dice, cuando la niña, ¿cuál es la población que una víctima, cuál es la población, la probabilidad que una víctima se vuelva victimario? Aquí son estudios los que tenemos que buscar, investigaciones que se hayan hecho. Aquí tenemos que buscar informaciones bastante verídicas que podamos tener. Y cuando estamos hablando de que una persona por ser víctima se puede convertir en victimario, puede que haya un número, de hecho hay un número, pero no les puedo decir un número exacto porque va a depender de cada estudio que se haya hecho en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. Y podemos buscar datos confiables en alguna institución, en alguna página web, en algún documento. Podemos buscar, pero yo no les puedo dar ese dato. Vamos a ver. Cuando un paciente pasa de un psicólogo a otro, que se solicita el psicólogo que dejó de tratar a la víctima. Cuando una persona pasa a ser atendida de un psicólogo a otro profesional, recordemos que no podemos estar atendiendo a la vez a las personas, dos psicólogos o dos psicólogas. Pero usted como profesional de la psicología va a valorar qué es lo que necesita y eso es lo que le va a solicitar. Recordemos también que a veces hay expedientes que son solicitados directamente por el juez o la jueza de una manera tal como tenemos el expediente. En ese momento debemos de proporcionarlo. Estamos en la responsabilidad de abrirlo ante las autoridades. Es una de las excepciones donde el secreto profesional se rompe. Si una persona así nos solicita ese tipo de expedientes, debemos de darlos. Y cuando una persona que es profesional nos está solicitando con su sello, con su número de autorización, nos está solicitando un documento, también debemos de brindarlo. Como profesionales de psicología debemos de pasarnos esta información, como recordemos, por un propósito que está claro, por un propósito que está documentado y con un propósito que está registrado con el sello profesional y el número. Aquí en Nicaragua, si un juez solicita un expediente, se lo entregamos. Así es en todos los países, en todos los lugares. Si un juez nos solicita, debemos de darlo, debemos de proporcionarlo. En México, las pruebas proyectivas no son aceptadas. Es lo que decía hace un momento, que recordemos de que cada país tiene sus propias pruebas, tiene sus propios instrumentos,
tiene sus propios requerimientos, tiene su propio protocolo, y cada país tiene su propia forma que nos rige el trabajo que vamos a hacer. Por eso quise tomar aspectos bastante generales para expresarlos, porque no puedo llegar con algo concreto. Por ejemplo, en mi país sí habemos variedad de personas, variedad de países y variedad de formaciones y variedad de responsabilidades que cumplir en nuestro contexto. Se debe trabajar sobre el psicotrauma generado posterior al hecho traumático. Muy bien, de acuerdo. ¿Cómo realizamos una psicoterapia efectiva para este motivo de consulta? Recordemos que cuando hablamos de una psicoterapia, estamos hablando de 8 sesiones como máximo, entre las cuales está dividido y está dividida entre el proceso de evaluación y el proceso de tratamiento. Y si hablamos del proceso de tratamiento, exclusivamente debemos de saber manejar y seleccionar las técnicas. Debemos saber el área que está más vulnerable en una persona. Debemos de saber qué es lo que más necesita la persona donde la atendamos. Y de acuerdo a ello, vamos a proceder a atenderle. Cuando estamos hablando de la atención psicológica, estamos hablando de aquel momento en el cual le vamos a ayudar a la persona no solo a enfrentar la situación que se dio, no solo al desahogo, no solo vamos a ayudarle a superarlo y a la aceptación consigo mismo y consigo misma, porque son aspectos que se ven muy frágiles, sino también vamos a ayudarle, como dije hace un momento, en aquellos aspectos que la persona revele, que la persona muestre a través de la evaluación, donde más necesita de nosotros, donde más necesita de nosotras, de nuestros aportes. 8 sesiones, ¿cree usted que es suficiente desde el estrés post-trauma severo que vive la víctima? Por lo menos en la formación que yo he recibido, en mi contexto, a mí se me formó que es importante evitar la dependencia. Porque recordemos que una persona fácilmente puede desarrollar la dependencia emocional, la dependencia del psicólogo o la psicóloga, y si estamos hablando de que vamos a estar atendiéndole, yo entiendo que muchas veces quizás queremos realizar diferentes sesiones, 12, 15 sesiones, pero por lo menos en mi contexto no se debe de realizar. Podemos realizar, si al caso, lo máximo, pero casos extremos, 12 sesiones, máximo, entre evaluación y tratamiento. Eso es lo máximo. Y ahí lo normal es 8 sesiones. Por lo que les dije, evitar la dependencia. Entonces, así está regido, por lo menos acá, y de esa manera es como trabajamos. ¿Será dependiendo del enfoque del psicólogo, profesora? También puede ser del enfoque que vamos a utilizar, digamos, el enfoque teórico, pero no del criterio personal. Porque ahí yo les diría, infórmense siempre. Busquen en su país cuántas son las sesiones que están autorizados para realizar. Porque, les repito, acá en el país no podemos proceder con muchas sesiones. En su país posiblemente sí, pero acá no se puede. Pero dependerá de la evaluación del estado mental, la duración de las terapias. Recordemos también algo muy importante, que cuando nos damos cuenta que estamos trabajando en una persona, atendiéndola, ayudándola y no obtenemos resultados, también debemos de asumir la responsabilidad de saber referir. Debemos de referir, ya sea con otra persona, tal vez la persona que estamos atendiendo no se siente cómoda, tal vez la persona que estamos atendiendo con nosotros o nosotras no evoluciona, tal vez lo haga con otro profesional. Entonces,
debemos de referir. Y si ya valoramos que es un caso de que va a estar ahí por años, que quiere que le estemos atendiendo, no somos personas que estamos para administrarle algún tipo de medicamentos posiblemente que necesite. Así es que hay que referir ya sea al psiquiatra o hay que referir a otro profesional de psicología, como les dije hace un momento. Vamos a ver acá. Pero acá hablamos de situaciones recientes de abuso, según entiendo, en casos de personas que buscan psicoterapia para sanar un abuso o agresión sexual años después de ocurrido, la psicoterapia se abordaría de una forma distinta. Similar y distinta. Recordemos que cada caso es particular. Y vamos a atender dependiendo de cada caso, dependiendo de la misma naturaleza, de la misma, el mismo impacto que haya cobrado en la víctima. Vamos a atender de acuerdo a cómo la persona está evolucionando. Pero cuando hablamos, no sé, cuando me dice acá estamos hablando de cuando ha recientemente ocurrido un caso. Recordemos también que cuando ya hace años que una persona ha experimentado este tipo de situación, hay un cierto grado de aceptación que la persona ha tenido también. Y hay un cierto grado de vulnerabilidad que posee. Y ante ellas, siempre la cautela y saber qué es lo que la persona necesita que podamos realizar. Vamos a ver acá. Toda razón. Vamos a ver, en algunos países de Europa se especializan en psicofármacos y recetan. ¿De acuerdo? Recuérdense que si hablamos de medicamentos, debemos estar autorizados también. Entonces, si se especializan y tienen autorización, excelente, perfecto, muy bien. Pero cuando no la tenemos, no podemos hacerlo. Acá en Chile, sí nos especializamos, pero el medicamento solo corresponde al médico. Acá también nos especializamos como psicólogos o psicólogas en atenderles desde la psicoterapia. Y ya los fármacos corresponden acá a personales de la salud física, médicos, doctores, doctoras o personas ya que atienden otro tipo de patologías. Vamos a ver. Acá dice, en Colombia el medicamento lo puede dar el médico o psiquiatra. Acá también. De acuerdo. Entre ustedes, esto no me meto. ¿Quién medica? Es psiquiatra, tengo entendido, ya sean fármacos y placebos. De acuerdo. Es importante lo que estamos hablando, porque como la ética tampoco, si no estamos autorizados para recetar medicamentos, no podemos hacerlo. Así es que cada quien sabe que le autoriza su carrera en su país y sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Bueno, espero siempre haberles aportado. Si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen interrogantes, pueden hacérmelas. Posiblemente no responda rápido, pero el fin de semana yo me lo voy a tomar y voy a responder las interrogantes que ustedes tengan. Así es que porque por lo menos el día de ayer no revisé. Si alguien tiene alguna pregunta que se me ha hecho, no coman ansias. Yo el fin de semana, con gusto, les voy a responder. Y para mí ha sido un gusto, un placer poder participar de este momento con unas personas tan interactivas, tan dinámicas, deseosas de aprender, con tantos aportes que nos proporcionan,
Cada vez por medio de EBG se siente una clase enriquecedora. Cada vez por medio de EBG podemos aprender y así poder estar enriqueciéndonos unos a otros, unas a otras y así trascender fronteras y culturas. EBG se siente orgulloso, se siente satisfecho de que cada quien de nosotros y nosotras estamos aquí aprendiendo y poder así constantemente tener nuevas alternativas para formarnos mejor. EBG les saluda, EBG les da las gracias, EBG se despide de ustedes y yo, Elvia Cerritos, como profesional de psicología, para mí ha sido una gran satisfacción. Un saludo a todos y a todas, cuídense mucho, que la pasen bonito, disfruten y todo lo que hagan que sea de un enorme éxito. Adiós. Mucho gusto.